Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte. El día de hoy vamos a analizar una sentencia de la segunda sala del Máximo Tribunal de la República en la cual se discuten aspectos de la mayor importancia sobre el derecho a la salud, sobre lo que supone este derecho y en particular sobre uno de sus aspectos más característicos y más relevantes desde el punto de vista práctico que tiene que ver con el suministro de medicamentos. Para analizar este amparo en revisión 251-2016, pues tenemos el gusto de recibir en este programa a Omar Hernández y a Paula Méndez, secretarios de Estudio y Cuenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, a ver, Omar, pues, ¿por qué no nos cuentas de qué trata el caso? ¿Cuáles son las circunstancias fácticas alrededor del caso? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues bueno, el asunto es bien particular. Es una persona que va al Instituto Nacional de Psiquiatría y básicamente pide que lo diagnostiquen. Se sigue el procedimiento, cumple vamos a decirlo, los requisitos que el instituto, como se sabe, no atiende a cualquier persona. Es una institución de tercer nivel, entonces de alta especialización, y una vez que pasa, vamos a decirlo de alguna manera, los filtros para que pueda ser atendido en el instituto, lo diagnostican los médicos del instituto y le suministran, o bueno, le sugieren que tiene que tomar ciertos medicamentos para tener controlados sus problemas mentales. Una vez que él tiene el diagnóstico y la receta, él va directamente con el propio instituto y le dice, bueno, ya me atendiste, ahora dame los medicamentos. Y el instituto le niega el suministro de los medicamentos. Básicamente le da dos razones por las cuales no puede suministrarlos. Primero dice el instituto, yo no estoy obligado a darle el suministro. Yo soy un instituto de tercer nivel, vete y afíliate al Seguro Popular de la Ciudad de México y bueno, ahí que te los den. Y la segunda razón por la cual le niegan los medicamentos es porque dice básicamente, tú no eres un paciente, le llaman ellos hospitalizado, eres un paciente ambulatorio, es decir, que no está interno en el hospital, entonces no tengo obligación conforme a la ley de entregarte los medicamentos. Contra esta decisión del Sí. Instituto Nacional de Psiquiatría, ¿qué hace esta persona? Pues va con un juez de distrito, Okay. Promueve un juicio de amparo. promueve un juicio de amparo y en este juicio de amparo él dice que la negativa del suministro le viola su derecho a la salud. En estricto sentido es en esencia ese argumento y la juez de distrito le otorga la suspensión. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras esté tramitándose el juicio, van a hacer como si le dieran la razón. Entonces le dice, instituto, te obligo a darle los medicamentos. O sea, de entrada, dale los medicamentos. De entrada, dale lo que te pide y luego vemos. Y luego vemos. Exactamente. Vamos a ir analizando. Luego lo vemos con calma, pero mientras tanto, para evitar que haya una afectación a esta persona, pues tú tienes que darle los medicamentos. Paula, hay una discusión en la sentencia de la segunda sala interesante a partir de una diferencia que creo que las personas que nos están viendo les va a interesar conocer más. Salud física y salud mental. ¿Cómo lo aprecias? ¿Cómo lo valoras esa parte? Fue algo que fue primordial para nosotros hacer como central en la sentencia. Ya hay criterios de la segunda sala incluso sobre la obligación que tiene el Estado de suministrar medicamentos como parte del derecho a la salud. Eso ya estaba claro. Sin embargo, parece que hay como un desenlace entre lo que es la salud física y la salud mental, como si la salud mental no fuera parte de la salud. Entonces fue primordial para nosotros que en la sentencia quedara claro que la salud mental tiene exactamente la misma importancia y la misma protección, tanto constitucional como internacional, que la salud física. Y, por lo tanto, se le tiene que respetar las mismas garantías. Ahora, este punto que tocas es fundamental porque incluso hay datos en la propia sentencia que demuestran, por ejemplo, que hay menos inversión en tutela y garantía de la salud mental que de la física. Ponen por ahí también una correlación entre enfermedades mentales y pobreza.
¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, digo, esto no es particular a México, es una situación a nivel mundial y que incluso organismos como la OMS y la ONU han alertado de cómo la salud mental se ha relegado en general en los sistemas de salud, ocupa muy poco porcentaje tanto del financiamiento público como de la atención. En México solo existe un instituto público especializado en psiquiatría, cuando tenemos muchos más dedicados a la salud física. Por ejemplo, los hospitales de primer nivel no atienden cuestiones psiquiátricas. Entonces, bueno, hay todo un problema en cómo está estructurado nuestro sistema de salud y eso, por supuesto, tiene repercusiones no solo en la salud, sino que hace que las personas que tienen enfermedades mentales, que nosotros les llamamos personas con discapacidad psicosocial, son personas que normalmente están en situaciones de extrema pobreza y falta de oportunidades en general, de vivienda, de educación, de trabajo. Ahora, en la sentencia también se aborda un tema que tiene que ver con la incidencia de este tipo de enfermedades. Porque alguien podría decir, bueno, es que se invierte menos y hay menos instituciones dedicadas a atender estas pruebas, pues porque casi nadie tiene enfermedades mentales. ¿Es cierto esto? No, de hecho, nos resaltó mucho que el estudio de México que encontramos era de todos los directivos del Instituto Nacional de Psiquiatría, en donde ellos mismos presentaban que cada 4 mexicanos padece de ¿Uno de cada 4? Exactamente. ¿Ese es un dato oficial, Paula? Ese es un dato. No es oficial, es un estudio académico, Okay. pero los autores son, en su momento es un la estudio científico. doctora Medina Mora, exactamente. Es un estudio científico. Exactamente. Es apabullante el dato. Exacto. 1 de cada 4. Sí. Bueno, vaya. Omar, hay en el texto de la sentencia hay un análisis a partir de documentos de Naciones Unidas sobre las características del derecho a la salud. Y digo del derecho a la salud en general, sin incorporar ahorita esta doble beta. Pero particularmente me interesan los temas de accesibilidad. La ONU dice, pues es que tiene que haber accesibilidad en la salud y disponibilidad. Y creo que por ahí, utilizando estas dos características, entran ustedes en el tema de medicamentos. ¿Nos puedes explicar en qué consisten estas características? Sí, claro que sí. Me voy a regresar un segundito porque creo que hay un dato que es importantísimo y que está aparejado a lo que platicabas un poquito con Paula. Cuando vimos los estudios nos dimos cuenta que a pesar de que es tan relevante el asunto de la salud mental, no encontramos datos oficiales. Los estudios, vamos a decirlo, que de México se hacían sobre salud mental, yo creo que el último era 2013, 2012. Sí. Ya ese dato ya te llama la atención. Te dice mucho. O sea, es un tema que no le estamos poniendo la atención y creo que es parte esencial de la sentencia, que tratar de poner a la salud mental como tema que tenemos que llamar la atención. Bueno, lo dicen muy claro, ¿no? Es decir, es tan importante la salud física como la salud mental. No hay como una salud de primera y una de segunda. No. Todo se tiene que atender. Todo se tiene que atender y además muchos organismos institucionales internacionales dicen que es básicamente un prerequisito. No hay salud física si no hay salud mental. A ver, ¿y qué significa entonces la accesibilidad y la disponibilidad? Bueno, ahí nosotros identificamos varios aspectos. Primero que los servicios, por ejemplo, tienen que ser prestados, vamos a decirlo de alguna manera, de una manera suficiente para garantizar la salud de manera integral. Me explico de alguna manera. ¿Lo que llaman prestación integral, te refieres a eso? Es correcto, es la prestación integral. Y básicamente lo que se tiene que decir es, se vale que te haga un diagnóstico, pero también te tengo que dar el remedio. No se vale que te quedes como a la mitad, por decirlo de alguna manera. No se vale que solamente te diagnostique, pero que no le dé un seguimiento a tu caso. ¿Fue lo que le pasó al quejoso? Pues es parte del problema. Y además, en este caso, como nosotros lo evidenciamos, conforme al marco normativo y la Constitución es muy clara, se vale que las instituciones y se vale que las autoridades se distribuyan competencias conforme a la ley. El problema y lo que no se vale es que si tu instituto o si un instituto tiene un paciente a su cargo, no se cerciore o no se preocupe porque esa persona tenga una atención completa. Es decir, no se vale que le digas, ve y búscalo a ver a dónde, a la Ciudad de México. Creo que eso, y como se ve en la sentencia, la normativa establece ciertos, vamos a decirlo, manuales de procedimiento que deben seguir las autoridades. A ver,
en este punto concreto, Sí. para que le quede clarísimo a las personas que están viendo este programa, en el criterio de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sí. el derecho a la salud implica, abarca que se le den... Implica el suministro, el de, suministro de medicamentos básicos. Aquí hay que... Ahorita hay que- vamos a entrar en el cuadro ahorita básico, vamos a pero otra parte. de alguna manera lo implica. Es correcto, sí. Cuando hablamos de derecho a la salud, no hablamos solo de diagnóstico. Es correcto, te incluye el suministro de medicamentos. Eso es como, vamos a decirlo de alguna manera, algo que es una decisión que ya había dicho la Corte. Ese es un punto. Y no es que la segunda sala Vamos. lo haya resuelto en sino que había algunos antecedentes. Había unos ¿no? precedentes a partir de 2000, el Pleno ya había precisado que el derecho a la salud incluye el suministro de medicamentos. En este caso, la precisión importante es, no se vale que discrimines, no se vale que distingas según sea salud física o según sea salud mental. A ver, Paula, hay quien dice que esto del derecho a la salud, como el derecho a la vivienda, como el derecho al medio ambiente, como otros derechos de los denominados sociales, son de aplicación progresiva y que esto significa que, bueno, pues cuando se pueda, ¿verdad? Porque pues a veces no alcanza el dinero, a veces pues hay dificultades de orden administrativo, burocrático. ¿Qué les puedes decir? Porque en la sentencia está analizado el tema de la progresividad como característica de los derechos humanos, pero parece que estos derechos de pronto sociales en el imaginario de alguna parte de la doctrina jurídica mexicana, por ejemplo, son derechos pues, de segunda categoría. Los buenos son los de libertad. Progresividad. Es parte de lo que analizamos en la sentencia. Como bien lo dices, estos derechos tienen una parte progresiva, pero creo que aquí hay una confusión, porque en general cualquier derecho tiene una parte progresiva y tiene una parte inmediata, que tiene que ser de realización sí o sí. Firmo la convención o mi constitución lo dice, yo tengo que garantizar esa parte del derecho. Entonces lo que analizamos aquí es qué pasa con los medicamentos. La obligación de otorgarlos, ¿es progresiva o es inmediata? Y lo que identificamos es que hay un consenso en los tratados e inclusive en la propia legislación mexicana en que... ¿En la Ley General de Salud? Sí, en la Ley General de Salud, exactamente, en que hay dos cosas que son inmediatas tratándose de suministro de medicamentos. Uno, que no se pueden dar de manera discriminatoria. Es decir, no se puede discriminar. Exactamente. En este caso, ¿qué pasaba? Como decía Omar, por un lado, vimos una clara diferencia entre cómo se suministran medicamentos en tratándose de salud física y de salud mental. Y hay otro elemento de discriminación, que es que en el caso de esta persona, le meten el elemento de si eres paciente ambulatorio, Ajá, correcto. no puedo darte medicamentos. No había, y encontramos que no había ningún fundamento legal para esto. Para Incluso- distinguir entre... Bueno, ahora Sí. hablamos a ver, entonces tú dices, primero, es Sin de discriminación. inmediato cumplimiento que no haya discriminación. ¿Qué otra? Y la otra les es- llaman obligaciones inmediatas, ¿verdad? Inmediatas, exactamente. Y la otra es que si ya está incluido el medicamento en el cuadro básico, tiene que ser suministrado. Esto es, los tratados internacionales dejan a libertad de cada estado determinar cuál es su cuadro básico de medicamentos. Decir qué medicamentos sí pueden prestar. Por el costo, por la disponibilidad. Están los tratados ahí. Lo dejan a... Lo no, deja- no dicen cada tienes que país. garantizar Ok. y este. No hay una lista... No hay. Ahora, Hay recomendaciones de la OMS, pero no hay listas obligatorias, digamos. ¿México libremente decide cómo integrar ese cuadro básico? Exactamente. Entonces, si el medicamento ya está en el cuadro básico, no puedes negar ese medicamento. De alguna manera, por decirlo de manera simple, México se está comprometiendo a que de manera inmediata esos medicamentos los va a dar. No puede decir que no tiene recursos suficientes para darlos. No habría la excusa de la progresividad o de que No. poco a poco, o denme oportunidad el próximo año, No, etcétera. no. Ahora, dices tú, hay obligaciones inmediatas y hay otras que son progresivas. ¿Cuáles serían progresivas, por ejemplo? Progresivas podría ser, por ejemplo, medicamentos que no se encuentran en el cuadro básico. Ya la Corte ha visto incluso asuntos de ese tipo. El típico medicamento raro para una enfermedad específica, pero que el que se vio, creo, me parece, era de SIDA, un medicamento que era como muy novedoso. Entonces, uno podría decir, bueno, pues si hay un medicamento mejor, estás obligado a dármelo. Pero ahí entra la progresividad. Como Estado, pues me tienes que esperar a que yo haga los estudios necesarios, a que pueda incorporar esos medicamentos que igual y son de un mucho mayor costo y los utiliza una menor cantidad de población. Aunque no por estar fuera del cuadro básico se te puede negar.
¿Hay algún antecedente? Creo que en la sentencia citan algún caso anterior, ¿no? Hay un antecedente, no es jurisprudencia, es una tesis aislada, Sí. pero ya en una ocasión se dijo que se tenía que dar... ¿Algún medicamento fuera de... exactamente. Correcto. Muy bien. Bueno, estamos llegando al final del primer bloque en su programa Ya lo dijo la Corte. Estamos analizando un amparo en revisión, el 251 del 2016, resuelto por la segunda sala del máximo tribunal de la República, y estamos platicando con Omar Hernández y Paula Méndez sobre si el derecho a la salud abarca o no el suministro de medicamentos y también la forma en la que el Estado mexicano debe atender las enfermedades mentales. Regresamos enseguida porque todavía le quedan muchos aspectos, muchos temas a este amparo en revisión. No se vayan. Bienvenidas y bienvenidos a este segundo bloque del programa, de su programa. Ya lo dijo la Corte. Estamos analizando el derecho a la salud, las facetas de este derecho a la salud, si supone o no que se le suministren medicamentos a los pacientes, qué alcance tiene, cómo se debe de cumplir y particularmente en un tema sensible, en un tema importante, un tema quizá descuidado en las últimas décadas que tiene que ver con la salud mental. Y estamos platicando con Omar Hernández y Paula Méndez. Omar, el documento, la sentencia de la segunda sala establece, diría yo, en buena parte de su contenido un diálogo con documentos internacionales. Claro. Tratados, convenciones, recomendaciones generales. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué la segunda sala mira a estos documentos? Claro. Bueno, para responder a esa pregunta, pues tendríamos que recordar básicamente que en los últimos años hubo una reforma muy importante al artículo primero. Una reforma que nos indica claramente, para que no haya duda, que los tratados internacionales son parte del orden, vamos a decirlo, del orden jurídico mexicano y que son vinculantes y que tenemos que, vamos a decirlo, tenemos que acatarlos y tenemos que tomarlos en cuenta. También hay discusiones sobre qué pasa cuando la Constitución establece, pero bueno, vamos a decirlo, porque la Constitución es clara y porque la Constitución no lo ordena. Tenemos que tomarlos en cuenta. Eso ya lo dice la Constitución. Eso ya lo dice la Constitución y vamos a decirlo, no debería haber duda para ningún estudiante de Derecho, para ninguna autoridad y pues para la gente también. Y la Corte lo ha dicho. Y la Corte lo ha dicho en reiteradas ocasiones, vamos a decirlo, los tratados internacionales tienen que ser tomados en cuenta al momento de que las autoridades interpreten, vamos a decirlo, una norma para favorecer la protección de la persona. A ver, ahí nada más, cuando tú dices las autoridades, ¿a qué autoridades te refieres? Pues el artículo es claro y contundente. Todas las autoridades... ¿No solamente los jueces? No solamente los jueces. Todas las autoridades tienen que, vamos a decirlo, realizar la interpretación más amplia. Otorgar la mayor protección. Otorgar la mayor protección, exactamente. Después ya tenemos, vamos a decirlo, una segunda distinción que se ha dado en la Corte, por ejemplo, desde el asunto Varios presentado por el ministro Cosío, después hay una contradicción de 3 y 293, y bueno, ha habido muchísimas discusiones sobre qué pasa, vamos a decirlo de alguna manera, cuando la Constitución restringe, o vamos a decirlo, es un poquito más limitativa que los tratados internacionales. A ver, y en los tratados internacionales, en el estudio que ustedes hicieron, ¿hay temas de derecho a la salud? Claro. ¿Podemos voltear a verlos y qué aprendemos o qué hay ahí? Claro, pues de entrada ahí tenemos contundentemente la obligación de los estados, en este caso del Estado mexicano, para otorgar, ¿cómo lo digo de una manera fácil? Para darle a las personas... Sí, vamos a decirlo, para que las obligaciones que tienen que ver con el derecho a la salud sean suficientes. Ahora no recuerdo la palabra técnica. La protección integral de la salud, vamos a llamarlo de alguna manera. La prestación integral, claro, es el término que usa la sentencia. Ahora, un segundo tema que tiene que ver también con documentos a los que tú te hacías referencia es que no solo son los tratados internacionales, porque los tratados internacionales, al igual que la Constitución, está escrito en un lenguaje demasiado abstracto. Son muy amplios. Claro, exactamente. Si tú ves la Constitución dice, todo mexicano tiene derecho a la salud. ¿Y qué quiere decir tener derecho a la salud? Que vaya un médico a mi casa, que vaya, no sé, que me den en este caso los medicamentos.
Bueno, ¿Aquí se discutió eso? aquí se discutió eso. Y en ese sentido, lo que nos dimos cuenta es que, además de los tratados internacionales, hay diversos documentos, por ejemplo, los informes de los relatores de Naciones Unidas, que nos permiten orientar la interpretación o, vamos a decirlo de alguna manera, complementar qué quiere decir derecho a la salud. Entonces, me parece que en estos años, en esta época, es fundamental para cualquier sentencia, sobre todo cuando hay análisis de derechos humanos, pues que volteemos a ver qué nos dicen. No estamos en una isla aislados de todo el mundo. Tenemos que entender, vamos a decirlo de alguna manera, cómo en otros países han desarrollado contenidos y que ellos nos pueda permitir eventualmente y conforme a los procesos propios de México, pues dar la mayor protección a las personas. Y vaya que uno aprende bastante de esos documentos, ¿verdad? De su lectura, son muy nutritivos. A ver, regreso al tema que planteabas, Pablo, en que me parece de la mayor importancia, porque por ahí viene el tema de la discriminación también, o de diferencias no razonables. Decías tú, el Instituto Nacional de Psiquiatría hace esta diferencia entre pacientes ambulatorios y pacientes hospitalizados, y a partir de ahí deriva ciertas consecuencias para la persona que promovió el amparo, lo que llamamos el quejoso. A ver, abundemos en eso. Sí, básicamente el Instituto Nacional de Psiquiatría identifica que tiene dos tipos de pacientes: los que están hospitalizados, a los que les presta el servicio de manera integral, y los pacientes ambulatorios, que en el entendimiento del instituto no está obligado a darles la última parte del tratamiento, vamos a decirlo, que es los medicamentos. Entonces, la autoridad parece decir que eso está sustentado en la ley. Al revisar la ley del Instituto Nacional de Psiquiatría y la ley de institutos incluso, nos dimos cuenta que esa distinción no existía en la ley. Es una distinción que se inventó la autoridad, seguramente es una práctica, pero que además es muy perniciosa, porque es parte de lo que decimos. Hablando de que estas personas son personas con discapacidad psicosocial, uno de los temas más preocupantes, hablando de la discapacidad psicosocial, es el internamiento y el internamiento forzado. Entonces, decíamos, bueno, aquí hay una práctica que podría generar internamientos no necesarios, porque por un lado, una persona que es paciente ambulatorio al que no se le dan... ¿Paciente ambulatorio qué significa? Nada más para... Es un paciente que no está interno, va a consulta, como si a mí me duele la panza, voy a consulta, no tengo que estar hospitalizado, pero igual me van a dar mi medicamento para el estómago, ¿no? Aquí es ese tipo de pacientes que no tienen tal vez una condición que amerite que estén hospitalizados, y lo que entiende el instituto es que a ellos no se les debe dar el medicamento. Lo que nosotros veíamos es qué es lo que sucede con estos pacientes, y presentábamos dos escenarios. El primer escenario puede ser, bueno, como no tengo de otra, porque si no, no voy a tener el medicamento y no podría estar bien, me interno voluntariamente, aún sin necesitarlo, lo cual es malo para la persona y malo para el sistema, porque vas a gastar una cantidad de recursos públicos de manera innecesaria por no haberle dado el medicamento. Y la segunda, el segundo escenario que planteábamos es, bueno, esa persona no recibe el tratamiento porque no tiene los recursos para recibirlo, y entonces termina con una condición que entonces se amerita internarlo, ¿no? Entonces, de cualquier manera es malo para la persona y para el sistema. Y en todo caso, lo que es cierto es que la sentencia demuestra que no hay fundamento jurídico para esa distinción. Podrá ser una práctica, pero ya en el orden de lo administrativo, no de lo legal. Exactamente. Perfecto. Hay una parte de la sentencia muy interesante donde el instituto, digamos, o me imagino que a través de sus abogados, dice, pues es que nosotros no tenemos competencia para dar medicamentos, pero le recomendamos que vaya usted con las autoridades de la Ciudad de México y que se inscriba a un programa de seguridad social y ahí se los darán. La sentencia es muy enfática en este punto, ¿cierto? Sí lo es, porque como tú lo dices, no sabemos si es una práctica habitual del instituto, no sabemos si se les fue. Básicamente, ellos dicen, a mí no me toca. ¿Por qué? Yo soy un instituto de tercer nivel, de alta especialidad, no soy una clínica, no es, o sea, es, vamos a decirlo, es el instituto o la institución cumbre que tiene el Estado mexicano en materia de salud mental. Ahora, sí hay que reconocer que la ley establece la obligación de referir
la ley de los institutos dice que una vez que ha sido diagnosticado el paciente, el instituto potestativamente podrá referir al paciente a la institución que corresponda. O sea, para que le va a decir, atiéndete en otros o sí, ve a otra institución. Ve a otra institución. Eso se vale, exactamente. Eso sí está previsto en la ley. Eso está previsto en la ley y de cierta manera sí queda claro en la sentencia que no estamos diciendo, la Corte no dijo, todas las instituciones tienen que entregar todos los medicamentos. Imagínate las implicaciones para la organización y la distribución de medicinas en un país tan grande como este. Porque la primera distinción es la que señalaba Paula, es decir, cuadro básico, ¿no? Cuadro básico, claro, exactamente. En el segundo lugar, lo que sí decimos es que se vale que haya, vamos a decirlo, instituciones especializadas. Tal vez hay algunos, como son de alta especialidad, que se dedican simplemente a lo mejor a la investigación, a la revisión de ciertas cuestiones, y una vez identificado el problema, pues bueno, tal vez te digo de una manera muy sencilla, te doy aquí tu papelito, vaya usted a la ventanilla de al lado y ahí le van a suministrar. Vamos a decirlo, y eso sí es muy clara la sentencia, eso se vale que la ley lo diga, la propia Constitución dice que el sistema de salud se desarrollará conforme lo prevean conforme a las competencias que se prevean en las leyes. Lo que no se vale, vamos a decirlo de alguna manera, es que el sistema al que me refería antes de referencia no se ajusta a los protocolos, a los manuales de procedimiento que el propio instituto diseñó y que está obligado a seguir. Hay incluso una norma oficial mexicana, ¿no? Hay una norma oficial mexicana exactamente que establece, vamos a decirlo, una serie de pasos que tienen que seguir las autoridades. ¿Para qué? Para que se estandarice de cierta manera los protocolos y sepan las personas con claridad qué es lo que tiene que pasar. El gran problema es que lo dejaron, vamos a decirlo de alguna manera. En el caso concreto. En el caso concreto, exactamente. ¿Qué pasó en el caso concreto? En el caso concreto le dijeron, pues bueno, yo no soy la autoridad competente, a mí no me toca, porque yo soy de tercer nivel, te sugerimos que te afilies al Seguro Popular y una vez que te afilies al Seguro Popular, ahí te los van a dar. Bueno, y entonces ahí tratamos de enfrentar una problemática de decir, ¿se vale que se diga eso? Y me regreso un poquito. Se vale que lo puedan referir. Correcto. Esa es una distinción. Hay que dejarlo claro. Okay. Se vale. Sí, ¿no? Se vale. Se vale que eso lo puedan referir. Esto está en la ley, en la ley de los institutos, eso está en las normas oficiales mexicanas, eso está en los manuales de procedimiento. Lo que no se vale es que, vamos a decirlo, las instituciones diseñen cierta serie de pasos que tienen que cumplir para que se logre esa referencia o contrarreferencia, pero que te la saltes. Y que simplemente le digas, bueno, vete a inscribir allá. Entonces, ahí sí la sentencia es cuidadosa en tratar de decir, si era tu paciente porque ya cumplió los primeros filtros, si tú lo atendiste, si tú lo diagnosticaste y si tú le dijiste cuál es la cura, si no se lo vas a poder, por favor, acompáñalo. Y además hay un tema adicional que tiene que ver con que estamos en presencia de una persona con una discapacidad psicosocial. Entonces, ahí, vamos para allá. A ver, vamos a entrar a este tema, que también es un tema importante para la sentencia, importante porque pues de ahí se desprenden muchas cosas. Muchísimo. Persona con discapacidad. En la sentencia se señala que y con base en los tratados internacionales incluso, porque aquí tenemos un marco jurídico muy robusto, para identificar a una persona como persona con discapacidad no se requiere una acreditación fehaciente, es decir, no hay una especie de examen, una especie de test. ¿En qué consiste esta parte de la sentencia, Paula? Esto viene de cómo ha cambiado el panorama y el paradigma de personas con discapacidad. Antes veníamos de algo en donde lo que se analizaba era la persona y si la persona tenía alguna deficiencia. Entonces, ¿cómo comprobábamos eso? Bueno, te hago un estudio, veo si tienes menos IQ, veo si te falta una extremidad. Era un examen completamente médico, físico, psicológico, psiquiátrico, lo que fuera. Cuando cambia este paradigma, lo que se dice es, no, el problema no es la persona, lo que buscamos no es ver a la persona, sino cómo la interacción de esa persona con la sociedad y con su entorno genera discapacidad. Esto quiere decir, yo podría no tener una extremidad, pero si mi entorno funciona adaptado a mi falta de extremidad, yo no tengo una discapacidad. Por lo tanto, no es suficiente con ver que existe una deficiencia. Hay que ver si existen esas barreras del entorno que generan la discapacidad. De esa manera,
la discapacidad no es algo objetivo que se comprueba, es una experiencia vivida. Entonces, es la persona la que determina si tiene una discapacidad y si se enfrenta con esas barreras derivado de una deficiencia que tiene. Hablaste, es una palabra muy importante, de cambio de paradigma. ¿De cuál a cuál? Se le llama, al que venía antes se le llamaba médico rehabilitador. Este que describiste al inicio. Exactamente, el que ve a la persona como a lo que se tiene que solucionar y se trata de normalizar a la persona con discapacidad. Y se cambia un paradigma que se le llama social o de derechos humanos, en donde lo que se busca es cambiar el entorno, cambiar a la sociedad para que las personas con discapacidad estén igualmente incluidas que las personas sin discapacidad. Importantísimo, fundamental. La sentencia lo Sí, explica. exactamente. Una vez que ya se identifica en el documento al quejoso como una persona con discapacidad, entran los integrantes de la segunda sala en una serie de reflexiones sobre vulnerabilidad, sobre desigualdad de facto, Claro. temas de discriminación. ¿Por qué este enfoque? ¿Por qué es importante este enfoque, Omar? Pues ¿Qué nos aporta? Decir, en primer lugar, evidenciar y sensibilizarnos a nosotros como sociedad de las repercusiones que se pueden generar en el contexto de, como dice Paula, de que una persona se enfrente con barreras para el desarrollo. Entonces, volviendo al tema de los documentos internacionales, nosotros nos percatamos que conforme a lo que establece la Organización Mundial de la Salud, con lo que establece el relator, nosotros identificamos, o bueno, advertimos que las personas que saben de estos temas han evidenciado o han advertido que las personas con discapacidad se enfrentan desafortunadamente o se pueden asociar con otro tipo de problemas sociales, por ejemplo, la pobreza, como tú lo decías. ¿Qué quiere decir eso? Que como se enfrentan constantemente a barreras, vamos a decirlo de alguna manera, tienen un costal, perdón que lo ponga así, a lo mejor más pesado que cargar y vamos a decirlo de alguna manera, porque el entorno no está preparado para ayudarles de alguna manera o para facilitarles que sea de alguna manera un trayecto igual a cualquier otra persona que no tenga una discapacidad y que no se enfrenta a ese tipo de barreras. Entonces, lo que se quiso advertir es que no es solamente el tema de discapacidad como tal, sino que está asociado a pobreza o a una afectación a otros derechos. Entonces, por eso era muy importante evidenciar que no es una categoría o una etiqueta que es irrelevante para la resolución del caso. Al contrario. Y en ese sentido, los juzgadores, y como lo dice en una parte de la sentencia, el Instituto Nacional de Psiquiatría, siendo la máxima autoridad, pues bueno, ellos debían haber sabido y deben actuar con unos protocolos especiales para atender y auxiliar de una mejor manera a una persona que puede enfrentarse a un problema social distinto al que nos podemos enfrentar Paula, tú, yo o alguna otra persona. Cualquier persona. Cualquier persona, Uno claro. de cada 4 mexicanos. Imagínate. Y si puedo complementar lo que dijo Omar, parte de lo que nos parecía fundamental era hacer notar cómo la falta de un suministro de un medicamento en una persona Eso sí. es más grave si es una persona con discapacidad. Porque para la persona con discapacidad no solo tiene que ver con recuperar su salud, tiene que ver con la discapacidad misma. Entonces, se asevera la discapacidad y por lo tanto se asevera su interacción con las barreras sociales si no se le suministra el medicamento. Entonces, tiene una doble connotación, porque faltas en la garantía del derecho a la salud y en muchísimos derechos relacionados con discapacidad. Entonces, por eso hablamos de una protección intensificada al derecho a la salud de las personas con discapacidad. Hacia allá vamos a ir. Este concepto de protección reforzada que está en la sentencia y que desde luego es importantísimo en términos de lo que acaban ustedes dos de explicar. Bueno, estamos llegando al final del segundo bloque de su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual estamos analizando el derecho a la salud y sus múltiples, como ya lo están viendo ustedes, sus muchas implicaciones. Regresamos enseguida, no se vayan. Bienvenidos y bienvenidas a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual estamos analizando, estamos conversando con dos especialistas en temas de derechos humanos,
en temas de los derechos de las personas con discapacidad sobre una importantísima sentencia emitida por la segunda sala del máximo tribunal de la República. Y antes de irnos a los anuncios comerciales, como dicen, Paula, nos estabas comentando un concepto importante: protección reforzada o análisis reforzado, o como le dicen en otras sentencias, quizá escrutinio estricto. En fin, hay un concepto ahí que podemos llamar de distinta manera, pero ¿cuál es el mensaje o cuál es el significado importante para el caso concreto? Básicamente el mensaje es: autoridades, cuando estén frente a una persona con discapacidad, en este caso en específico con discapacidad psicosocial, tienen que poner una serie de garantías y tienen que voltear a ver el marco jurídico de personas con discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Dar accesibilidad, dar ajustes razonables, que quiere decir que incluso tengo que a veces romper con normas para ajustarme a las necesidades de la persona en específico. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, las consultas siempre se dan en la oficina del tercer piso. Bueno, fíjate que yo no me puedo transportar porque tengo un problema de movilidad, entonces la consulta te la voy a dar en el primer piso y vamos a acoplar un consultorio para darte ahí la consulta. Algo muy sencillo como esto, hasta cosas más grandes, ¿no? Pero bueno, quiere decir que tengo que atender a la persona específicamente en sus necesidades. Entonces, es una alerta, sobre todo a autoridades como la del caso, que es un instituto que maneja en su gran mayoría a una población de personas con discapacidad psicosocial, a decirles: ojo, porque no están viendo todas esas obligaciones que tienen en materia de derechos de personas con discapacidad. Aparte del tema de ajustes razonables en la propia sentencia, bueno, y evidentemente en el marco jurídico internacional, digamos ONU, etcétera, está el tema de la accesibilidad. ¿Qué nos podrías decir al respecto? La accesibilidad para tiene que personas ver, con discapacidad, sí, ¿verdad? Evidentemente. Tiene que ver con el entorno. ¿Qué quiere decir? Desde lo que siempre pensamos como las rampas para que una persona que utiliza silla de ruedas pueda acceder a los lugares. Rampas es lo más lógico, pero tiene que ver con baños de tamaño adecuado, puertas de tamaño adecuado, hasta, por ejemplo, los formatos en los que se difunde la información. Tú llegas a una ventanilla, te dan un formato que tienes que llenar, pero son formatos que, por ejemplo, una persona que tiene visibilidad limitada, que no es ciego pero tiene visibilidad limitada, no puede leer porque están en un formato muy pequeño. O que la manera en la que inclusive los doctores o los propios el personal administrativo explica la información, tienen que estar preparados para explicárselo, por ejemplo, a una persona que tiene una discapacidad intelectual, una discapacidad psicosocial, que necesitan explicaciones de manera más sencilla. ¿Y todo eso está previsto en leyes, en tratados? Por ejemplo, si alguien que estuviera viendo este programa dijera: oye, qué interesante este tema, quiero aprender más, ¿a dónde tendré que voltear a ver? Pues la fuente principal es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, y que ya ha sido, recopilada y hecha nuestra en la Ley General de Inclusión para las Personas con Discapacidad. Lamentablemente en México todavía no tenemos normativa específica de cómo tienen que ser accesibles los edificios, de cómo tiene que ser accesible la información. Hay países que ya lo tienen así. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una normativa muy específica de cómo tienen que ser esas cosas. A ver si entiendo esta parte. Es decir, cuando tú te refieres a rampas, te refieres a baños, mencionaste el tamaño de las puertas, ¿no hay un manual que explique eso? Lamentablemente en México todavía no lo han. Pero es importantísimo, ¿no? Muy importante porque además esa es la única manera de obligar a los particulares. Oye, Pablo, una pregunta. ¿Y esa obligación no está señalada en la Convención de Naciones Unidas? Sí está señalado que se tiene que emitir todas las disposiciones necesarias para hacer efectiva la Convención, y uno de los derechos de la Convención es el derecho a la accesibilidad. Pues es que parece indispensable, ¿no? Sí, claro. Entonces, México está en una situación delicada. Sí, que lo está. Sin pronunciarnos ahorita sobre sí. Exactamente. Pero creo que digamos que ahorita se hace muy al caso por caso. Hay edificios públicos que ya son bastante accesibles y hay otros que, digamos, son de los 80s y no tienen el mínimo de accesibilidad. Omar, Paula está tocando un tema. Ella dice edificios públicos, pero los derechos de las personas con discapacidad ¿no se proyectan también a la esfera de los particulares? Como en algunos aspectos y en alguna medida, vaya. Pero... Claro, vamos a decirlo de alguna manera. La Corte ya en otros precedentes también ha hablado sobre la eficacia horizontal de los derechos. ¿Qué quiere decir esto?
que no solo las autoridades, por decirlo de alguna manera, son los que pudieran infringir o afectar los derechos de una persona. Y eso mismo nos podría llevar, vamos a ponerlo de alguna manera, si se estuvieran retomados ciertos estándares o ciertos criterios en leyes, sería una forma mucho más eficiente de obligar a los particulares a que, como decía Paula, a que te pongan la puerta como la requieres, a que pongan la rampa. ¿Pero eso es lo que falta? Pues eso es desafortunadamente parte de lo que falta, de que falta un poco. También tiene que ver con, desafortunadamente, una cultura de no ponerle tanta atención, vamos a decirlo, a las personas con discapacidad. Creo que es parte de lo bonito de este asunto, que tratamos de hacer, y perdón por repetirlo, visible un problema que es tan importante y tan relevante para muchísimas personas. Y que quizá no le demos la importancia que tiene, ¿verdad? Claro. Y por eso la sentencia empieza con la diferencia entre salud física Claro. y salud mental. Pero a ver, volviendo al punto de los particulares. Si yo, por ejemplo, tengo una empresa que se dedica a poner cines o Sí. que administra teatros, ¿estoy obligado a generar la accesibilidad o solo en edificios públicos como presidencias municipales, No. secretarías de Estado? Mira, ahí tendremos que revisar. Debe haber alguna norma que ya prevea de cierta manera algunos tipos de obligaciones, y esa es la forma en la que los particulares deberían estar obligados. Es decir, no es solamente una cuestión de buenos deseos en el sentido de que vamos a ser parejos con las personas que se enfrentan a un obstáculo o una barrera. Seguramente hay alguna norma, ahorita no se me ocurre con precisión cuáles sí o cuáles no. Paula, que es nuestra experta en problemas con personas con discapacidad, pues nos ha advertido que México, vamos a decirlo, en general estamos en algún tipo de incumplimiento, y ese incumplimiento, pues la manera más fácil que yo la veo es, al no hacerlo receptivo por completo y al no plasmarlo directamente en una norma, pues es mucho más fácil que sean omisos los particulares porque no tienen, vamos a decirlo, una obligación legal que cumplir. Aunque el Estado debería poner esa norma. Estado, ¿no? claro. Digo, están en tratados internacionales. Claro, ese es el primero, vamos a decirlo, el primer obstáculo al que desafortunadamente nos tenemos que enfrentar, que es, oye, tu Estado legisla y desarrolla todo lo que tienes que hacer para tener un país mucho más inclusivo, por decirlo de alguna manera. Paula, entonces, ¿se generan obligaciones hacia los particulares derivados de los derechos de personas con discapacidad desde el punto de vista más amplio, digamos, en general? O los particulares pueden decir, bueno, pues pongan rampas en la Suprema Corte, pongan baños en la presidencia municipal de no sé dónde, o también en cines, en teatros, en escuelas, por ejemplo. Yo creo que aún con lo que dice Omar, de que no hay obligaciones claras, ya existe una obligación, y esa sí está muy clara en la Ley General de Inclusión para los particulares, de no discriminación. Y entonces, si tomamos en cuenta que prácticamente todo lo que se hace que genera que las personas con discapacidad no puedan estar en igualdad de circunstancias, en prestación de servicios, en lugares públicos, en lo que sea, cuenta como discriminación, podríamos decir que derivado de esa obligación, los particulares están obligados a hacer de todo accesible, no discriminar en específico, pero creo que es difícil, como dice Omar, dado que no hay estándares específicos, es muy difícil que ahorita una persona se pueda defender contra un particular. Eso no quiero decir que no exista la obligación. Correcto. O sea, tendríamos que ir perfeccionando, tenemos que ir enriqueciendo seguramente el marco jurídico. Y sobre todo la ley de amparo, que ya te permite de alguna manera presentar un juicio de amparo contra particulares. Entonces, esa sería una vía. Esa es una gran novedad. Esa es una gran novedad que se estableció de 2013. El gran problema es que, vamos a decirlo de alguna manera, vamos directamente con el remedio, desafortunadamente. Entonces, en lugar de ser preventivos y que pongamos en orden las cosas, fijando obligaciones puntuales, pues ante la ausencia de eso, lo que va a pasar o lo que está pasando es que muchos organismos que se dedican al litigio estratégico pues tienen que estar enfocándose para jalar, por decirlo de alguna manera, como dice Paula, del problema de discriminación para tratar de presentarlo vía amparo. Pero es lo que decía Paula, de caso por caso. Caso por caso, claramente, y además en una vía litigiosa que terminas construyendo, vamos a decirlo, el derecho desde abajo, es decir, desde la parte litigiosa, para que los tribunales empiecen a desarrollar puntualmente. Aunque, insisto,
Ya ha habido algunos casos en los cuales la Corte ha hecho referencia a, vamos a decirlo, que los particulares pudiesen violar derechos humanos. Sí, tenemos el asunto clásico de la primera sala de los correos electrónicos entre dos esposos. Ese siempre llama mucho la atención. Llama mucho la atención, pero nos sirve ahorita al menos para evidenciar y decir, oye, no solo los edificios públicos, no solo las autoridades, pues también los particulares potencialmente pueden llegar a ser responsables de alguna violación. Al inicio del primer bloque, Omar, nos contaste, de manera resumida, evidentemente, pero con mucha precisión, cómo llegó el caso a la Corte. ¿Por qué nos cuentes el final? ¿Qué resolvió al final la Suprema? Bueno, pues, ¿Cómo queda el quejoso en la situación jurídica? Pues básicamente en la Corte lo que dijo es el instituto, bueno, aquí una vez que el juez le otorga la sentencia, son los propios institutos los que vienen a decir, oye, corrige tu juez de distrito la sentencia que hiciste porque yo no violé el derecho a la salud del señor. Y no lo violé básicamente porque, como ya lo dijimos, a mí no me tocaba. Vamos a decirlo de alguna manera genéricamente, a mí no me tocaba. Sea porque le toca a otra institución o porque el marco jurídico me dice que no es el tipo de paciente al que me toca atender a mí. Y lo que la Corte le dice, no señor, contrario a lo que tú dices, instituto, tú violaste el derecho a la salud del señor Javier, del señor Javier, que en este caso es el quejoso. Y lo que argumentamos es que la violación se nos da primero por una especie de discriminación. Tu interpretación de tu marco jurídico para negarle los medicamentos, pues de cierta manera tendió a limitar o restringir la protección de su derecho o del suministro de medicamentos a una persona sin ningún elemento objetivo, claro, contundente que te permitiera decir a él no le das. Es ahí, perdón, pero es ahí donde entra lo que se señalaba de paciente ambulatorio y paciente hospitalizado. Esa diferencia parece correcto. que es un tanto arbitraria. Es un tanto arbitraria y discriminatoria. Parte de lo que le dijimos es esto. A ver, parte de las obligaciones del Estado mexicano en materia de suministro de medicamentos está obligado a suministrarlos sin discriminación. Entonces, lo que nosotros advertimos es que al hacer esta interpretación de la norma, que es contraria al artículo primero constitucional, que ya dijimos, oye, tú tienes que interpretar un enunciado de la forma más protectora. Y al contrario, en este caso, lo que el instituto hizo fue interpretarla de la manera que le permitiera no darle los medicamentos. Entonces, ahí encontramos una primera violación. Entonces, no se vale. No se vale que hagas una interpretación discriminatoria de la norma. En segundo lugar, bajo el argumento de a mí no me tocaba, le tocaba a la clínica o le tocaba al Seguro Popular, lo que dijimos es, tú violaste el derecho a la salud del quejoso, básicamente porque no procuraste o no fuiste lo suficientemente cuidadoso para garantizar que esta persona recibiera la salud o cumplieras tus obligaciones de manera integral. Es decir, el derecho a la salud tiene que ser, vamos a decirlo, cumplido no parcialmente. No, bueno, con todo su alcance. Con todo ¿verdad? su alcance. Entonces, si era tu paciente, tú debiste procurarte o debiste procurar los mecanismos, sea conforme a tus propios manuales, pero tú debiste procurar que él, o más bien, te debiste asegurar que él recibiera los medicamentos. Y en esta ocasión, pues desafortunadamente, tu respuesta pues, no fue consistente con la protección integral del derecho a la salud. Y en ese sentido se le ordena al instituto entregar y seguir suministrando los medicamentos al señor. Seguir porque ya en la primera instancia ya lo había... Exactamente. Con la suspensión. Con la suspensión, exactamente. Entonces, vamos a decirlo de alguna manera, la Corte le dio una protección para evitar, vamos a decirlo así, que estuviera desprotegido. Ese fue el efecto práctico. El efecto práctico es exactamente, señor, tú te obligas o tú tienes que cerciorar de que este señor reciba los medicamentos. Pues parece bueno, no parece, más bien estamos en presencia de una sentencia fundamental en el tema de derecho a la salud, personas con discapacidad, no discriminación, trato igualitario, por supuesto. ¿Qué sigue a partir de esta sentencia, Paula? Tú creo que es una llamada de atención, por ahí ya lo mencionas, pero ¿y ahora?
Creo que tiene dos llamadas de atención y dos efectos que esperaríamos que tuviera la sentencia. Uno, replantearnos el sistema de salud en general, evaluar cómo estamos acomodando nuestros recursos, tanto humanos como presupuestales, de manera que la salud mental está tan relegada. Creo que es un tema aparte de moda, ¿no? Ya se escucha cada vez más esto de la importancia que tiene la salud mental. Entonces, creo que el primer paso sería, pues, que reconsideremos cómo estamos distribuyendo nuestros recursos en torno al sistema de salud. Y la segunda es, pues, darle visibilidad a un grupo que, incluso dentro del grupo de discapacidad, está bastante invisibilizado. La discapacidad psicosocial es muy estigmatizada. Y al final, las personas que tienen una enfermedad psiquiátrica tienen una enfermedad como quien tiene cáncer, ¿no? Entonces, alguien que tiene cáncer, alguien que tiene diabetes, son personas que normalmente queremos ayudar, que queremos que vuelvan a la sociedad, que se recuperen. Y las personas con discapacidad psicosocial solemos relegarlas normalmente porque es algo que no entendemos. Entonces, también visibilizar este grupo y traerlo a la sociedad y decirles, miren, ustedes también importan y también tienen derechos. Dice en muchos de sus libros Luigi Ferrajoli que los derechos humanos son las leyes del más débil. Parecería que esta sentencia lo pone de manifiesto, ¿no? Sí. Es decir, en esta lógica de personas con discapacidad, pero dentro de las personas con discapacidad, esta discapacidad específicamente, dentro del sistema de salud, esta atención a salud mental, parece que es como una sentencia emblemática en este sentido de protección de personas, pues no débiles, pero sí vulnerables, ¿no? Claro, es un grupo o estigmatizadas en alguna medida. ¿Qué nos podrías decir, Omar? Sí, claro, nos toca sensibilizarnos, nos toca darnos, vamos a decirlo de alguna manera, darnos cuenta de que es un problema que tenemos que atender. Creo que hay un dato que es importante, que viene en la sentencia y que no hemos platicado aquí, que es que creo que solamente el 2% de los recursos del presupuesto de salud en general de México se dedican a la salud mental. Poquísimo. Es nada. Nada. Es nada, entonces... Claramente insuficiente. Es claramente insuficiente. Y como dice Pau, muchas veces, vamos a decirlo de alguna manera, si vemos que una persona como algún compañero de trabajo tiene un cáncer y tiene que ir a sus quimioterapias o tiene algún otro problema, se nos hace normal decir, oye, pues que vaya. Claro. No, y Pero todo el apoyo, ¿no? todo el apoyo. y Pero todo, recursos, claro. medios, instituciones. Pero desafortunadamente, por ejemplo, si alguien tiene algún tipo de depresión, desafortunadamente no vemos, ahí empieza el concepto estigmatizador que Paula decía. O sea, ya empezamos a cuestionar y decir, oye, y se va, o sea, ¿y por qué va a faltar al trabajo? No te pasa nada, hasta podrían bromear Está algunos triste. compañeros, está triste, ánimo, échale ganas. Y pues desafortunadamente creo que es un problema serio que tenemos que tomarnos enfrente, que tenemos que enfrentar directamente, y creo que parte de esa sentencia, como tú lo dices, pues sí, es evidenciar que hay un grupo vulnerable y es evidenciar que nosotros como sociedad hemos fallado de cierta manera para procurarle los mecanismos mínimos y esenciales a este grupo, vamos a decirlo de alguna manera, desprotegido. Pues como sociedad quizá habremos fallado, pero en esta ocasión la segunda sala hizo un gran trabajo y puso en evidencia esto que no podemos seguir negando y a lo cual no le podemos cerrar los ojos. Muchísimas gracias, Paula, Gracias. Omar, gracias Miguel. por estas reflexiones y gracias a ustedes. Gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos en su programa. Ya lo dijo la Corte. Nos vemos pronto para una nueva reflexión, un nuevo análisis sobre las sentencias emblemáticas, las sentencias más importantes del Alto Tribunal de la República.